Vamos ahí, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver un pequeño, vamos a hacer un pequeño resumen de magnitudes eléctricas. Voy a poner aquí magnitudes eléctricas, nada más todo para recordar y unos pequeños ejercicios. Estén viendo cómo vamos a resolver algunos ejercicios, porque no hemos hecho ni uno, ¿no? Solo hemos hecho la parte teórica. Bueno, hemos visto algunos conceptos. El primer concepto que vimos, ¿se acuerdan del concepto de voltaje? Sí. Entonces, no se olviden, el voltaje básicamente es la diferencia, poner aquí para estar viendo, ¿no? La diferencia en energía potencial. Energía potencial. ¿Se acuerdan que se habíamos definido de alguna forma, ¿no? Que era una diferencia de energía, o también llamaban diferencia de potencial, ¿no? Por eso es la diferencia en la energía potencial. Y esto se da cuando se han separado cargas, ¿no? No se olviden. Cuando se han separado las cargas positivas y negativas, ¿no? Negativas. Esa era la definición que habíamos visto respecto a lo que son, a que es el voltaje. Bueno, eso es un resumen, ¿no? Perdón, cómo definimos el voltaje, ¿no? Algo que es importante, que habíamos estudiado un poquitín, es respecto a cómo venía dado el voltaje, ¿no? No se olviden el voltaje, la idea es que ustedes van a realizar un trabajo. De alguna forma lo que se quiere hacer es que exista una separación de cargas positivas y negativas, pero para llegar a esa separación realmente se debe realizar un trabajo. Entonces habíamos dicho que el voltaje matemáticamente se define como la variación del trabajo sobre la variación de la carga que estoy separando. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces se da un voltaje cuando existe trabajo debido a que estoy separando cargas. Entonces eso se le conoce como voltaje o diferencia de potencial. ¿Sí? Ahora, bueno, no se olviden el voltaje, vamos a medirlo en voltios. Y algo importante es que ustedes aquí, por ejemplo, si ustedes tienen la derivada, eventualmente también podrían integrar, ¿no? Entonces, en algunos ejercicios vamos a tener que hacer algunas integraciones, ¿sí? Realizar algunas integrales. Esa sería la primera definición, ¿no? No se acuerdan, el voltaje, análogamente, cuando lo habíamos estudiado, veíamos que era como un tanque de agua que estaba a una energía potencial debido a la altura, ¿no? Entonces tenía una energía potencial, en este caso energía potencial gravitatoria, que es algo similar desde un punto de vista análogo, ¿no? Lo otro que habíamos definido es la corriente, ¿sí? Hemos definido la corriente ya era un poquito más sencilla, ¿no? De entender. No se olviden, es la velocidad, bueno, es la velocidad que lleva el flujo de carga, ¿no? Lleva el flujo de carga. También lo habíamos definido de esta manera, no se olviden, esto es mucho más sencillito. Esto es similar a abrir la llave, ¿no? Si yo abro la llave y va a tener una corriente de agua, mientras más abra va a tener mayor caudal, ¿no es cierto? Sí, esa sería la idea. Entonces no se olviden, la corriente es la velocidad que lleva el flujo de carga. Por ende, nosotros aquí podemos definir algunas cositas, ¿no? Entonces podemos definir que la corriente es igual a que con esa definición, no se olviden que es la velocidad que lleva la carga, ¿no? Entonces sería la carga que va a desplazarse en un tiempo, ¿no? Aquí es dt en un tiempo, ¿sí? Y nosotros habíamos dicho que esto se va a medir en amperios, ¿sí? Normalmente van a encontrar así, ¿no? Que es voltios con la V, simplemente la B mayúscula, bueno, como quieran, ¿no? Y si es que es amperios, con la A. Sí, ya. Ahora, algo interesante de esto, fijarás en eso, lo van a tener ustedes como nomenclatura, y esto le va a servir cuando vean en la parte de los libros, ¿no? Normalmente, cuando, por ejemplo, es la letra B manuscrita, quiere decir que el voltaje depende del tiempo, o es una función alterna, es decir, está cambiando con el tiempo, puede ser una función, ¿no? Cuando vean, por ejemplo, que es van imprenta, ese quiere decir que es voltaje continuo. Lo mismo pasa con la corriente. Cuando vean la corriente manuscrita, es corriente alterna, y cuando le vean en imprenta es corriente continua. Sí, normalmente los libros lo deben encontrar de esa manera. Sí, bueno, no se olviden aquí, igual yo podría sacar la integral, ¿no? Es decir, yo podría saber la carga sería igual a la integral de la corriente por el tiempo. Si es que en un rato me piden sacar la carga. Sí, van a ser más adelante unos ejercicios. Habíamos definido también potencia. Sí, habíamos definido potencia. Y eso, miren, es la razón que entrega o absorbe, la razón de entrega, ¿no? De entrega
o absorción, energía, ¿no? Energía. No se olviden, potencia es la razón de entrega o absorción de energía, como definición, ¿no? Si esto ya lo vimos anteriormente, no simplemente es un resumen que nos va a servir, más todo por las ecuaciones que necesitamos estudiarlas, ¿no? Y como ya hemos definido la potencia, nos viene la potencia, acá, igual, o habíamos deducido que era voltaje por corriente, ¿no? Sí, no se olviden esto de aquí, ya lo habíamos definido, lo pueden revisar, ¿no? Sacamos de la variación de trabajo, etcétera. Esto está medido normalmente, la potencia se mide en vatios y vatios. También lo van a encontrar como watts, está en inglés, ¿sí? Pero normalmente se dice vatios, ¿no? Algo interesante también es que la potencia a nivel industrial también se puede medir, por ejemplo, en HPs, en horsepower, ¿no? Normalmente cuando ustedes, por ejemplo, quieren comprar un motor, eh, una máquina de, ya sea de algún tipo de, no es un sistema de generación eléctrica a través de combustible o un transformador, lo que sea. Pero normalmente esto es más de visto en la parte de motores, ¿sí? Normalmente uno va y compra los motores, pero en HPs. Es una medida que es estandarizada, ¿no? ¿Sí? Entonces, más o menos para que vean esto de las unidades de un HP es 746 vatios, ¿no? ¿Sí? A veces le ponen simplemente la W, otros le ponen vatios. No que a veces la W se puede confundir con trabajo, ¿no? Pero la W suele ser la forma como se escribe la parte de vatios, ¿no? Normalmente es vatios, o sea, bueno, la forma de traducción, pero normalmente se pone la B, ¿no? Sale de watts, le pone vatios. Es la relación, entonces ustedes a nivel industrial van a encontrar mucho esto, ¿no? ¿A cuánto es la potencia de un HP? 746. Un HP es muy común a nivel industrial. Sobre todo cuando, por ejemplo, dicen yo quiero un motor de tal voltaje, tal corriente, y dan la potencia. La potencia se da en HP normalmente, ¿no? Y finalmente teníamos la energía, que era la última variable que hemos estudiado, ¿sí? Esta es la capacidad de producir trabajo. Y producir trabajo. Esto era, bueno, de producir trabajo, ¿no? Y habíamos definido que básicamente la energía es la potencia en el tiempo, ¿no? Eh, en muchos libros, a veces la energía la encuentran como W. Nosotros vamos a poner con la letra E, ¿no? Para asociar la energía, pero también le ponen con la W en muchos libros, veo. Porque tienen la relación con el trabajo, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Pero bueno, es la integral. Voy a poner una integral, ¿dónde está integrales? Es la integral, ¿no? Vamos a ver por aquí. Bueno, es la integral de la energía. Bueno, podemos decir que es de 0 a t de la potencia por la derivada del tiempo, ¿no? Habíamos visto también, bueno, no le pusimos así realmente, lo que le pusimos era la energía y la potencia por tiempo, pero de forma general es la integral, ¿no? Esto normalmente ustedes lo van a encontrar desde el punto de vista eléctrico como kilovatio hora, ¿sí? Normalmente, desde el punto de vista del punto eléctrico, desde el punto de vista eléctrico, ¿no? Se miden kilovatios hora, pero existe también la medida normal de energía son los joules, ¿no? O los julios. Sí, normalmente. Pues, esto más adelante les voy a explicar porque ahí vamos a, para que no se confundan, ¿no? Pero la parte eléctrica normalmente se mide en kilovatios, ¿sí? O en vatios. Comúnmente con la energía, en el caso eléctrico, suele pasar los vatios, suele irse a los kilovatios, más todo por nivel de consumo. Entonces ahí es la medida más normal, ¿no? Los kilovatios. Sí, bueno, eso sería en cuanto a la parte de la energía. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Estamos claros? Alejandra Salomé, ¿me escucha? Sí, Inge. ¿Tienes alguna duda? ¿Está claro todo? No, Inge, sí, súper claro. Ya, genial. Luego ya les subo en PDF para que tengan este pequeño resumen y nos vayan dando las clases, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver y vamos a ver la parte de la resistencia, ¿no? Y algunas relaciones de la resistencia, también estudiamos la resistencia, no se olviden, vimos los tipos, cómo se miden las resistencias, de qué están compuestas, hay las fijas, las variables que varían con la luz, que varían con la presión, que varían con la temperatura, ¿no? Sí, pero en sí la resistencia habíamos dicho que es la oposición al paso de la corriente, ¿no? Sí, como la llave, ¿sí? Entonces, con eso podríamos ya completar lo que se había dicho anteriormente de la analogía, ¿no?
un tanque de agua a un nivel de altura es el voltaje, el flujo del agua va a ser la corriente y la válvula que abre o cierra este flujo de agua sería la resistencia, ¿no? O la oposición a la corriente. Ahora, tenemos una relación, ¿no? La relación de voltaje-corriente en una resistencia es que el voltaje, el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Sí, entonces esto, bueno, esto vamos a ver luego porque esa es la ley de Ohm, ¿no? Que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Sí, es una relación, ¿no? Esto es la ley de Ohm, pero más adelante vamos a explicar mejor. Pero la idea es que de alguna forma la parte de la resistencia que se va a poner a la corriente, al multiplicar por la corriente, genera un voltaje, ¿no? Sería la parte de la relación como tal, ¿sí? Pero normalmente el voltaje es la fuente que nosotros administramos. ¿Se acuerdan que estudiamos fuentes de energía? Entonces, normalmente nosotros administramos la fuente, administramos la energía. Y lo que tratamos de hacer es controlar la corriente o limitar la corriente. ¿Quién limita la corriente? La resistencia. ¿Sí? Mientras más grande sea la resistencia, tiene menor corriente, y mientras más pequeña sea la resistencia, tiene mayor corriente, ¿no? Sí, eso debido a la fuente de voltaje. Si bien el voltaje es lo que yo genero, es decir, eso ya es energía que yo ya tengo, ¿no? Desde algún punto de vista yo ya tengo más energía. Bueno, eso sería en cuanto a la relación. Si yo quisiera sacar la potencia que consume una resistencia, básicamente lo debemos sacar de la siguiente forma. Entonces, ya sabemos a qué es igual a potencia, ¿se acuerdan? Potencia era igual a voltaje por corriente. ¿Sí se acuerdan, no es cierto? Pero miren, con la ecuación anterior, yo puedo igualar el voltaje. Entonces podría decir que potencia es igual, en vez de voltaje va a ser R I por I. Voy a ponerle por, ¿ya? Entonces finalmente decimos que la potencia va a ser igual, potencia es igual R por I cuadrado, ¿no? R por I cuadrado. Sí, R por I cuadrado. Entonces esa es la energía, perdón, esa es la potencia que puede disipar una resistencia, ¿no? Entonces por eso les decía, a mayor corriente, mayor disipación de potencia debido a la resistencia. Si de alguna forma la resistencia siempre va a disipar la energía o la potencia en forma de calor. Sí, entonces eso es debido a la corriente. Sí, entonces mientras más grande sea la corriente, miren, la potencia va a ser mayor. Pues la idea sería, para que no se calienten o para que exista menos consumo de energía, a lo mejor disminuir la corriente, ¿no? Sí, bueno, esa sería la relación. Bueno, irle poniendo el amarillo la parte importante. Entonces ya tenemos la potencia que consume una resistencia, ¿no? RI cuadrado. Sí, bueno, y la energía se va a mantener como hemos visto arriba, ¿no? Entonces la energía va a ser la misma. Como yo ya tengo la potencia, ya calculé porque sé que es RI cuadrado, simplemente le integro, ¿no? Simplemente le integramos y ya tendríamos, ¿sí? Ahora, en la parte de unidades, hemos visto que la unidad de la resistencia es del ohmio, ¿no? Eso ya lo vimos. Y así, ¿no? Ya, entonces nos quedaría de esta forma, ¿no? Ya, entonces las unidades, ya hemos visto que las unidades era el ohmio. Y el simbolito, déjenme ver aquí si creo que tengo simbolito. Creo que tengo simbolito. Bueno, ya le busco. Déjenme ver si aquí tengo, ¿no? Entonces sería el ohmio, ¿sí? Sería el ohmio. ¿No? Y algo interesante, cuando ustedes hicieron la parte de la búsqueda de las resistencias, imagino que estaban buscando la parte de los valores de las resistencias. Normalmente los van a encontrar en microohmios. Y bueno, voy a ponerle un ojito. Si van a encontrar en microohmios, también van a encontrar en miliohmios. ¿Sí? Bueno, perdón, en microohmios. Kiloohmios, ¿no? Bueno, megaohmios, kiloohmios, bueno, en ohmios como tal. Y normalmente suelen ser las escalas, ¿no? Muy normales esto de aquí. Finalmente hay desde los ohmios hacia arriba, también existen menores a 0.1 ohmio, etcétera, ¿no? Y cuando son para algo específico. Pero normalmente las que ustedes encontraron, si fueron a una electrónica a comprar, va a ser entre megaohmios, kiloohmios y ohmios, ¿no? Eso en cuanto a las unidades, ¿sí?
Entonces, en cuanto a la resistencia es el elemento más sencillito, ¿sí? Las relaciones también no son tan complejas, ¿no? Ahora, también habíamos estudiado la parte del inductor, ¿sí? Inductor, que básicamente lo que él cumplía es con almacenar energía, ¿no? Almacena energía en forma de campo magnético, ¿no? Entonces, normalmente el inductor almacena energía. No se olviden, eran elementos pasivos. Los elementos pasivos almacenan energía o disipan energía, ¿no? En este caso, el inductor almacena energía. Ahora, habíamos estudiado una relación que era la siguiente. Hemos encontrado el valor de la inductancia, ¿cierto? ¿Se acuerdan que la inductancia era igual a el campo magnético? El campo magnético, a poner en la misma. El campo magnético por el número de vueltas. No se olviden, el inductor básicamente es un elemento que es un inducido, es decir, tiene un enrollamiento de cable, ¿no? Tenemos un cable que está enrollado con la imagen que habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Entonces, esto sobre la parte de la corriente. Ya habíamos visto esto. Entonces, fijarás en aquí tengo un campo magnético por el número de vueltas dividido por la corriente y esa era la parte de la inductancia que habíamos definido, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si hago lo siguiente? Yo voy a despejar eso de la siguiente forma. Fijarás en mí, yo voy a poner, bueno, hagámosle así. Voy a ponerle así, voy a multiplicar el flujo, el número de vueltas, simplemente estoy despejando, ¿no? Y el inductor por la corriente. El L por la corriente. Si ustedes esto lo hacemos lo derivamos, me quedaría n derivada del flujo sobre la derivada del tiempo. Sí voy a derivar los lados, ¿no? Porque la corriente es el que varía. El n y el L son constantes. Aquí me quedaría L derivada de la corriente respecto al tiempo. Al tiempo, ¿no? Entonces me quedaría de esta forma. Ya, ahora algo interesante de esta parte de aquí. Esta relación del número de vueltas por la derivada del flujo le llama inducción electromagnética. ¿Sí? Básicamente lo que genera es un voltaje. Entonces esto de aquí puede ser reemplazado por un voltaje. Entonces ahí podemos decir que el voltaje en un inductor es igual a L por la derivada de I a dt. Bueno, esto lo habíamos visto en la diapositiva, ¿no? Estoy poniendo en la parte de la demostración de dónde sale. Pues tenemos que el voltaje en un inductor es L de I a dt. Y eventualmente, de pronto, por ejemplo, si quisiéramos sacar la corriente, también la podemos hacer, ¿no? Entonces aquí sería que la corriente es igual. Si yo le despejo sería L. Bueno, voy a ponerla acá, ¿no? L integral. Sería el integral de I, ¿no? Sí, de la variación de perdón, del voltaje, variación del tiempo, ¿no? Que me quedaría de esta manera. Bueno, el L como es constante podría salir, ¿no? Pero bueno, dejémosle ahí mismo. Esta sería la parte de perdón, es 1 sobre L. Sí, porque toca despejar, le quedaría 1 sobre L. Así me quedaría, ¿no? Listo. 1 sobre la inductancia, la integral del voltaje. Eso quiere decir que de alguna forma yo podría determinar la corriente, si es que requiero, a través de la integral del voltaje, ¿no? Podría determinar también la corriente. Pero la relación que utilizamos inicialmente era que le voy a subrayar aquí en azul, ¿no? No se olviden, el voltaje de un inductor es L por la variación de la corriente. Y aquí algo interesante, ver ahí, en esta ecuación en azulito, es que si la corriente es constante, si la corriente es igual a constante, debe verse que el voltaje es nulo. ¿Sí? Es decir, no se induce voltaje, ¿no? Solo existe voltaje cuando hay variación de la corriente, en este caso en el inductor, ¿no? Sí, de aquí salen aplicaciones, por ejemplo, el transformador, que lo han de ver posteriormente, y tiene algunas más aplicaciones, ¿no? Eso sería para la parte de la relación voltaje-corriente. Ahora, si yo quiero determinar la potencia,
Veamos la potencia, ¿no? Entonces, miren, siempre la potencia se define como voltaje por corriente. Porque ahora lo que voy a hacer es, en vez de voltaje, ¿sí? En vez de voltaje, le voy a, a despejar, ¿no? Digo, a reemplazarle el voltaje. De manera, me quedaría el voltaje L, me quedaría I, sí, L de I, perdón, bueno, sí, I de I de T, ¿no? I A de T, simplemente reemplazar la ecuación que está en verdecito, ¿no? Entonces me quedaría L de I A de T por I, esa sería la parte de la potencia. Y si es que quiero ya determinar la parte de la energía, y sería la parte de la potencia, ¿no? Si quiero determinar la parte de la energía, simplemente debería integrar en el tiempo. Es decir, me quedaría algo así, ¿no? Potencia de T, sí, daría igual, simplemente le despejo, ¿no? Me quedaría L, bueno, integro a los dos lados, ¿no? L, I, de I, podemos poner la integral, me queda L, control X, control V. Entonces la parte de la izquierda sería la energía, va a ser igual y aquí ya podemos integrar, ¿no? L me quedaría, bueno, me quedaría un medio, integrando el I, ¿no? Me quedaría un medio y L y cuadrado, ¿no? Cuadrado. Sí, esta sería la energía, no sería la potencia. Simplemente integro aquí el I, ¿no? Submedio, sí, y al cuadrado. Sí, esta sería la potencia, voy a poner aquí un subrayarle, y esta sería la energía. La energía, no ustedes mucho, pero ya les he dicho que se mide en kilovatio hora, pero también se mide en joules o en julios, ¿no? Sí, en joules o en julios. Pero esto es equivalente, y no lo voy a poner aquí para, no necesariamente problemas con las unidades, eso es igual a vatio por segundo, ¿no? Es decir, voy a ponerle aquí, un julio o un joule es igual a un vatio por segundo, ¿no? Un vatio por segundo. Eso sería la energía y en cuanto a las unidades. Lo más normal que manejamos nosotros es vatio por segundo, ¿no? O kilovatio por hora. Cuando las unidades son muy pequeñas, le pueden poner vatio por segundo. De ahí normalmente se maneja kilovatio por hora. Pero en algunos libros van a encontrar que cuando termina la energía en un inductor, le ponen directamente julio. Siempre es vatio por hora, ¿no? Sí, bueno, eso en los libros suele estar de esa manera. ¿Sí? Ahora, eso sería en cuanto al inductor, ¿no? Nos tenemos en el inductor la relación voltaje-corriente, la potencia y tenemos la energía. ¿Sí? Además de eso, ustedes les habían comentado que la unidad de medida sería el henrio para la inductancia, ¿no? La L se mide en henrios, también se representa con la letra H. En cuanto a los valores que ustedes van a encontrar en la electrónica o cuando encuentren en algún equipo, realmente son microhenrios, milihenrios, normalmente, ¿no? Y a lo mejor henrios. Sí, y obviamente el tamaño va aumentando, ¿no? Es decir, microhenrios va a ser un tamaño pequeño de un inductor y conforme aumente la medida también va a ser mucho más grande, ¿no? Eso sería en cuanto al inductor. Finalmente tendríamos el capacitor, que era otro elemento que almacena energía, ¿no? Almacena energía. ¿Sí? Pero está en forma de campo eléctrico. Campo eléctrico. El capacitor almacena energía. ¿Sí? Bueno, tenemos hasta ahí. Entonces, vamos a ver la relación voltaje-corriente. Les había dicho que el capacitor básicamente son dos placas metálicas a las cuales se les va a conectar una carga, ¿no? Un voltaje, una diferencia potencial, de tal manera que van a aparecer cargas positivas y negativas en cada una de sus placas, ¿no? Es decir, que de alguna forma el voltaje, bueno, la carga de un capacitor de alguna manera es proporcional al voltaje, ¿sí? Mientras más carga haya, más carga exista, va a haber mayor voltaje, ¿no? Entonces quiere decir que es proporcional. Ahora, ¿de qué depende cuánta carga tenga o no?
básicamente va a depender de la capacitancia. Es decir, la capacidad de almacenamiento para un capacitor depende del valor de capacitancia. Eso quiere decir que la carga va a ser igual al valor de capacitancia por el voltaje. ¿Sí? Mientras mayor sea la capacitancia, mayor es la carga, ¿no? Ahora, yo podría hacer lo siguiente. ¿Qué pasa si derivo a los dos lados, ¿no? A la izquierda y el derecho de la ecuación. Me quedaría la derivada de la carga respecto al tiempo, ¿no? Es igual a el capacitor por la derivada del voltaje respecto al tiempo. Y la parte de la derivada de la carga respecto al tiempo sería la corriente. Aquí puedo poner directamente que la corriente de un capacitor es el valor de capacitancia o la derivada de voltaje respecto al tiempo. Esta sería la relación de la corriente en un capacitor. Y de aquí también podríamos ver a qué sería igual su voltaje, ¿no? El voltaje del capacitor, aquí le podemos despejar fácilmente, igual que el anterior, ¿no? Me quedaría 1 sobre el capacitor por la integral de la corriente dt, ¿sí? Por la integral de la corriente dt. Entonces me quedaría de esta manera, ¿no? Ya miren, ya tengo la corriente y tengo el voltaje en el capacitor, ¿sí? Pues fijarse bien algo interesante es que son muy análogas. Si ven aquí la corriente es 1 sobre el integral. En cambio aquí el voltaje es 1 sobre c, la integral de la corriente. Realmente tienen valores muy similares, ¿no? Que uno es la corriente y el otro es el voltaje. Ahora, fijarse bien, si es que aquí el voltaje es constante, no existe corriente. Sí, bueno, eso lo van a analizar más posteriormente, lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, esa sería la relación corriente-voltaje en un capacitor. Además queremos ver la potencia, que es igual a la potencia. Pues no subimos la potencia, simplemente multiplicamos el voltaje por la corriente. Acá, potencia es igual a voltaje por corriente. Y simplemente vamos a reemplazar ahí arriba, ¿no? Entonces potencia es igual, veamos el voltaje, y sería el voltaje. La corriente sería C de V de T, ¿no? C de V de T. C de V de T, ¿no? V de T. Esa sería la potencia. Y también podemos sacar la energía, ¿no? De la misma manera que la anterior. Entonces la energía es igual. Y le hacemos directamente. Simplemente lo integramos, ¿no? Pasamos el desde para acá, integramos los dos lados y vamos a encontrar que nos quedaría de la siguiente manera. Quedaría un medio del capacitor por el voltaje al cuadrado. Voltaje al cuadrado. Y necesito el voltaje al cuadrado, ¿no? De esta forma me quedaría la energía. Entonces nos pide la energía del capacitor y ya sabemos cómo calcular, ¿no? Directamente. Igual si nos pide la energía en un inductor. Sí, igual, de la misma manera, ¿no? Esto está medido en julios. Joules, ¿cómo quieren llamarle, no? Julio, Joule, no sé. Si miren esto, sabemos que voy a ponerle así. Sabemos que un Joule va a ser igual a un vatio por segundo, ¿no? Un vatio por segundo. Sí, de esta manera. Sí, para que no se confunda, porque normalmente los libros suelen poner con joules. Nosotros trabajamos con kilovatios hora normalmente, ¿no? Pero también es equivalente a vatios por segundo y podemos hacer las transformaciones. Además de eso, sabíamos que la unidad de la capacitancia es del faradio, ¿no? Faradios, normalmente con la letra F. Y en cuanto al rango de los capacitores, sería el siguiente. Esto igual ya les mandé a revisar. Pero bueno, digamos que normalmente suelen estar en los picofaradios, en los nanofaradios
Puede estar en los microfaradios y a lo mucho en los milifaradios, ¿no? Más arriba normalmente no hay. Sí, va a depender de la aplicación. Aplicaciones ya de voltajes grandes suelen ser en milifaradios. En aplicaciones electrónicas en que normalmente vamos a encontrar nosotros son nanofaradios o picofaradios o microfaradios, ¿no? Son de los más comunes. Eso sería en cuanto a los tres elementos que habíamos estudiado, ¿no? No se olviden, tenemos el resistor, la relación de voltaje y corriente, tenemos igual la energía, cómo se sacaría en un resistor. Aquí lo importante en el resistor es la potencia, ¿no? Tenemos el inductor, igual la relación voltaje-corriente, la potencia. Aquí lo interesante es la energía, cómo podemos sacar. Y en el capacitor, igual relación voltaje-corriente. Y tenemos la potencia también. No tomarán aquí, esto es muy importante, en este caso, ejemplo, del voltaje en el inductor, ¿no? Si la corriente, no hay corriente, no existe voltaje. Sí, y lo mismo pasa acá. Si es que el voltaje es constante, no existe corriente. Sí, bueno, eso vamos a ver luego en los ejercicios. Eso quedaría hasta ahí, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio para ir estudiando esta parte de aquí. Entonces, hagamos el primero. Les voy a escribir aquí, ¿ya? Vamos a hacer este ejercicio. Escribir aquí, ¿no? La corriente a través de un elemento, conductor, ¿no? Puede ser un cable, otro elemento conductor, tiene la siguiente forma. Escribir aquí, me voy a escribir de esta forma. Fíjense que es la corriente que va a variar con el tiempo, ¿no? En este caso senoidal, seno de 2 pi t. Sí, entonces aquí nos está dando, en este ejercicio ya nos da una forma de corriente. Esta corriente va a depender del tiempo, ¿no? ¿Sí? Y de T es una función, sí, es una corriente alterna. Sí, esto para T mayor a 0, ¿no? Si T es mayor a 0, tiene esa forma, ¿no? Caso contrario, para T menor a 0, para T menor a 0, la corriente es igual a 0, ¿no? Quiere decir que la integral que vayamos a sacar o el valor que necesitemos va a ser en valores mayores a 0, ¿no? Caso contrario, como si para T menor a 0 vale 0. Sí, ya bueno. Estaríamos hasta ahí, ¿no? Los que nos piden, voy a ponerle acá, piden hallar la carga total, que pasa por el conductor, ¿no? Por el conductor entre T igual a 0 y T igual a 0.25 segundos. ¿Sí? Dice, la corriente a través de un elemento conductor tiene la siguiente forma. I de T es igual a 12 seno de 2 pi T para T mayor a 0 y para T menor a 0 I es igual a 0, ¿no? Dice, hallar la carga total que pasa por el conductor entre T igual a 0 y T igual a 0.25 segundos. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí es una relación entre la corriente y la carga. Aquí le dan la corriente y me dicen hallar la carga. Pues voy a buscar una relación, ¿no? La relación que tenemos es la que vimos inicialmente, que la corriente es la variación de la carga sobre un tiempo, ¿sí? La relación que tenemos. Entonces aquí sabemos nosotros que la corriente es igual a la variación de la carga sobre la variación del tiempo. Pero a mí me están pidiendo ya la carga, entonces de aquí voy a despejar la carga. Pues la carga es igual. Bueno, aquí le hacemos la integral de I de T, ¿no? Simplemente esa ecuación la despejamos. De T. Eso sería en cuanto a la carga. Y simplemente ahora lo que tenemos que hacer es, como ya sabemos la corriente,
Lo que nos faltaría es saber los límites, pero los límites ya nos indicaron acá. Entonces la carga es igual a la integral, ¿desde dónde? Desde 0 hasta 0.25 de la corriente, y la corriente vale 12 seno de omega t, seno de 2 pi t de t. Esa sería la carga, ¿no? Mientras doy un minutito para que resuelvan esa integral y me dicen cuánto les salió. ¿Sí? Pues tratemos de hacer esa integral.
Pues no sé si me escuchan, no sé si alguien le calculó, alguien que me ayude. Alejandro Potosí, Alejandro, ¿me escucha? Alejandro, no me escucha, Alejandro, digamos que nos puede ayudar. Julián Mateo, Sí, Inge, me salió 6 sobre pi. 6 pi, ¿no es cierto? 6 sobre pi, ¿sí? Ajá, 6 sobre pi. Ya, tú salía 6 sobre pi. Sí, está bien, Julián, muchas gracias. Entonces sería 6 sobre pi. ¿En qué unidades sería? Serían coulombs. No, ¿no es cierto? Ajá. Sí, ahí estaría bien, ¿no? Pues miren, en este caso, por ejemplo, nos pueden dar, y en la prueba, por ejemplo, o en un deber o lo que sea, esta forma de aquí no solamente nos pueden dar de manera de función, también nos podrían dar una gráfica, ¿no? Es decir, a mí me dan una gráfica y de alguna manera yo debería a partir de la gráfica encontrar un parámetro. Por ejemplo, en este caso fue carga, a lo mejor me pidan un rato voltaje, corrientes. Entonces, normalmente son así los ejercicios, ¿no? Ese sería en cuanto a un ejercicio, como ven, es muy sencillito. Vamos a ir uno un poquito más avanzado, ¿no? Imaginémonos que yo quiero tengo una batería de vehículo, ¿ya? Y esa batería de vehículo yo quiero recargar. Pues normalmente existen, ¿no?, algunos dispositivos de las baterías que lo que hacen es recargarles, ¿no?, a través de la inyección de corriente. Es decir, una batería de los vehículos o una batería, las pilas, ¿no?, las recargables, ustedes tienen la opción de volverles a reutilizar. Entonces, algunas baterías permiten eso. Obviamente, no siempre y no durante todo el tiempo. Es decir, si la batería ya pierde su capacidad de recarga o su capacidad de almacenamiento de energía, toca comprar otro, ¿no? Pero eventualmente algunas baterías sí permiten recarga, ¿sí? Al menos por algunas veces. Entonces, imaginemos que yo quiero, de alguna forma, recargar una batería. Pues sería la idea que la corriente, voy a poner aquí, ¿no?, la corriente que ingresa por el terminal positivo de una batería, esto con fines de recarga, ¿no? La corriente que ingresa por el terminal positivo de una batería de 10 voltios, ¿no? Es decir, la batería es de 10 voltios. Bueno, normalmente los vehículos son de 12, pero vamos a dejar de 10, ¿ya? Dice que varía linealmente. La idea cuál es, yo voy a ingresar una corriente, pero voy a ingresar una corriente a una batería y esta batería es de 10 voltios, ¿sí? No se olviden, la batería es de 10 voltios. Y esa corriente que ingresa varía linealmente, es decir, que va a tener una ecuación, ¿sí? Normalmente funciona así, hay unos que inician con una carga de forma lineal, luego se mantienen constante, todo va a depender del perfil de carga que pueda tener la batería, ¿no? Entonces, digamos que este es un perfil de carga que varía linealmente y varía de 3 a 9 miliamperios. Es decir, inicialmente en tiempo igual a cero empieza con 3 miliamperios y va cargándose hasta llegar a 9 miliamperios en el intervalo de 0 a 15 minutos. Si de pronto, por ejemplo, en este caso, ¿no?, es una batería pequeña porque el amperaje es muy pequeño, ¿no? En las baterías de vehículos los amperajes son mucho más grandes y podemos hablar de amperios. Entonces, fíjense, ahí me dice la corriente que ingresa por el terminal positivo de una batería de 10 voltios varía linealmente de 3 a 9 mil amperios en un intervalo de 10 a 15 minutos. Es decir, empezó en cero y termina en 9 miliamperios. Entonces, en 0 minutos tiene 3 miliamperios y en 15 minutos tiene 9 miliamperios, ¿no? Y obviamente luego le desconectamos. Entonces, ¿qué me piden? Primero me dicen cuánta carga pasa por la batería durante los primeros 10 minutos. Primeros 10 minutos. Sí, me están pidiendo la carga, ¿no? Obviamente, si me piden la carga, ¿yo qué necesito? Una ecuación de corriente, porque la corriente se relaciona con la carga. Y obviamente aquí ya me están dando, ¿no? Aquí ya me están dando. Entonces, si ustedes le grafican, le voy a graficar acá ya, y vamos viendo cómo nos queda. No le voy a graficar. Pues imagínense, básicamente nos está diciendo lo siguiente. Yo tengo, sí, voy a graficarle aquí, ¿ya? Yo tengo esta forma.
Yo tengo aquí el tiempo y acá tengo la corriente, ¿sí? Tiempo en minutos, corriente en miliamperios, ¿no? Bueno, en miliamperios, ¿sí? Y dice que, lo siguiente, dice que para tiempo igual a 0 empieza en 3 miliamperios y para tiempo igual a 15 minutos termina en 9 miliamperios. Más o menos voy a hacer así el oxímetro, ¿ya? Algo así, ¿sí? Pues empezaría de esa forma. Hagámosle así. Y este sería en tiempo. Y este sería tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? Aquí le vamos poniendo siempre acá. A ver, aquí sería, vamos a subir en 15 minutos. Es el perfil de carga, ¿no? Que dice que varía linealmente, ¿no? Entonces, en 15 minutos y 0 minutos. Pero cuando es 0 minutos empieza en 3 miliamperios. Sí, miliamperios. En 3 miliamperios empieza en tiempo igual a 0. Cuando llega a los 15 minutos tiene 9 miliamperios. Día 3. Póngale. Sí, estoy listo. Entonces, miren, ese es el perfil de la corriente. Entonces, lo primero que debería hacer que es, no se olviden, es el perfil de la corriente. Aquí me dice, ¿no? La corriente que ingresa por el terminal con fines de recarga a una batería de 10 voltios varía linealmente de 3 a 9 miliamperios durante el intervalo de 0 a 15 minutos. Entonces, en 0 minutos, voy a ponerle 0 minutos, la carga es 3 miliamperios y en los 15 minutos la carga es 9 miliamperios. Me dice cuánta carga pasa por la batería durante los primeros 10 minutos. Pues, ¿qué va a ser lo primero que debemos hacer? Va a preguntarle. James Martínez, ¿me escuchas? James. Sí, profe, ¿qué tal? Ya dime, ¿qué es lo primero que deberíamos hacer? Encontrar los 10 minutos. O sea, marcar No, los 10 fíjate, minutos. para el caso anterior, lo que hicimos es primero saber cuál es la relación corriente-carga, ¿no es cierto? Y Sí, aquí profe. despejaba la carga. Pero mira, a mí me piden calcular la carga, que es la integral de la corriente. ¿Cuál sería la función de la corriente? Pues, ¿qué deberíamos hacer primero? ¿Encontrar qué cosa? La ecuación de la corriente. Exacto. Entonces, hagámosle. ¿Cuánto nos sale? Intentemos hacer, ¿ya? Intentemos hacer la ecuación de la corriente. Doy unos 2 minutitos. Tienen 2 puntos, ¿no? Sí, ¿alguien iba a decir algo? Ya intentemos sacar la ecuación de la corriente, ¿ya? Vemos cómo nos queda. Doy unos 2 minutitos. Bueno, no sé qué tal les fue. ¿Alguien me encontró la ecuación?
Pedro, Joel, Pedro. Sí, Inge. ¿Cuánto ya le encontraste la ecuación? No encuentro, Inge. Alguien que haya determinado, es la ecuación de recto, ¿no? Alguien, Me salió 2/5 del tiempo más 3. perdón, 2/5 por t más 3. 2/5, la pendiente te salió 2/5. Ajá. ¿Alguien más? A ver, sería 3, 6. Sí, Inge, a mí también me salió 2/5 la pendiente. Sí, está bien, ¿no? De aquí se puede sacar fácilmente la pendiente y la pendiente. Estaría bien. A ver, la pendiente, déjenme verlo. Justo ahorita nos da esta cosa. Déjame un 5. Sí, saldría, ¿no? Igual pueden hacer con la ecuación la ecuación que es de m es igual a y2 menos y1 sobre y2 menos x1. Pero aquí, por ejemplo, sacar la pendiente, lo opuesto sobre el adyacente. Entonces sería la diferencia, sería 6 sobre 15, que sería tercera 2 y tercera 5, ¿no? Me quedaría aquí 2/5 como pendiente. Ay, perdón. 2/5 de t. Y obviamente el corte en B sería 3. Sí, corte en B quedaría 3. Entonces me quedaría 2/5 de esto, ¿no? Y obviamente esto en miliamperios. No se olviden, eso me quedaría las unidades en miliamperios. ¿Sí? Y de aquí yo ya podría hacer los cálculos. Aquí ya sé que la corriente es igual a la integral. La integral nos pedía que vaya cuánta carga pasa por la batería durante los primeros 10 minutos. Eso quiere decir de 0 a 10, ¿no? 2/5 ET. Entonces ya tendríamos ahí la corriente. Entonces, perdón, la carga. Aquí es la carga, ¿no? Ahí sí. Sí, la ecuación de la corriente es esta, pero la carga es la integral de la corriente, ¿no? De la función de la corriente. Sí, entonces ahí ya podríamos integrar. Ya podríamos integrarle, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos quedaría eso? No sé si alguien calculó. ¿Alguien calculó cuánto queda esta integral? La integral sería 1/5 de t al cuadrado más 3t. No, ya al final multiplicando todo, perdón, 1/5. No, me refiero al valor ya en 0 y 10, ya he hecho, he sacado el área básicamente. Eso sale 50. ¿Alguien que haya sacado? Claro, me quedaría 1/5 de t cuadrado más 3t, ¿no? Evaluado en 0 y 10. Sí, 50, profe. 50 sale, ¿no? Sí, la integral va a ser lo que justo mencionó Julián. Sería 1/5 de t cuadrado más 3t, evaluado entre 0 y 10, ¿no? Que vendría a ser 1/5 de 10 al cuadrado más 3 por 10. ¿No es cierto? Me quedaría 100, me quedaría 20 más 30, así 50. 50 miliamperios, ¿no? 50 miliamperios por minuto. No se olviden, ¿no? Por minuto. Porque era respecto al tiempo. Entonces me va a quedar así las unidades. Ahora, eventualmente, ustedes ven aquí no puedo poner coulombs directamente. ¿Por qué? Porque coulombs debería ser amperios por segundo, ¿no? Entonces la carga sería igual a 50. Bueno, 50 por 10 a la menos 3, ¿no? Bueno, menos 50 por 10 a la menos 3. Es para dejar las unidades, ¿no? 50 miliamperios y eso que multiplica por 60, ¿no? ¿Por qué por 60? Porque lo estoy haciendo de minutos es para hacerle segundos, ¿no? Porque un minuto son 60 segundos. ¿Sí? Sí está claro porque le multipliqué por 60, ¿no es cierto? Alguien que esté dudando, simplemente para hacer los minutos a segundos. 60 segundos, un minuto me quedaría, ¿no? Sí, me quedaría por minutos. Sí, tengo que eliminar 60 segundos desde un minuto y ahí me quedaría así. ¿Sí? ¿Estamos claros? Y esto sí me quedaría, sería 60, 0.005
0.05. Sí, esto creo que me dará 3, ¿no? Y aquí sí le puedo poner coulombs. ¿Sí? No se olviden, ¿no? Esto de acá es miliamperios por minuto. Pero ya para que me quede coulombs debo pasarle a amperios por segundo. Simplemente multipliqué por 60 para hacer la conversión de minutos a segundos, no un minuto, 60 segundos. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno, entonces quedaríamos hasta ahí. Después, la otra semana vamos a ver un poquito, 2 ejercicios más, y luego sí ya empezaríamos con el siguiente capítulo. Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Alejandro, no sé si tienes alguna pregunta. No hay ninguno. Sí, dime, Alejandro, dije Alejandra, bueno, algo, ¿no tienes preguntas, Alejandro? No te escuché bien. Bueno, nos quedaríamos ahí, que tengan un buen fin de semana, ya les subo esto al Teams, ¿no? Para que tengan ya la clase. No se olviden que está el resumen de las últimas clases y nos veríamos la siguiente semana. Que pasen bien, hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Chao, que estén bien. Hasta luego, gracias.